Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Pablo Magluf, Mario Arriagada e Ignacio Marván vamos a debatir sobre la toma de posesión de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos. Cómo se vislumbra esta nueva presidencia y desde luego qué podemos esperar de la relación de Estados Unidos con México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Se acabó la era Trump. Este martes 20 de enero comenzó el nuevo gobierno de Estados Unidos con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer afroamericana y asiática en ocupar este cargo. Entre los primeros actos, Biden firmó órdenes ejecutivas con las que se revierte algunas de las acciones aprobadas por el ahora expresidente Trump. Entre ellos, la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París, el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, la instrucción de que durante 100 días los estadounidenses deberán hacer uso del cubrebocas para intentar disminuir los contagios, el fortalecimiento del programa DACA para proteger a los Dreamers y sí, señoras y señores, finalmente se detiene la construcción del muro en la frontera con México. Esta grosería que nos había hecho el gobierno de Estados Unidos de ponernos un muro a los dos vecinos. Pero para debatir este tema, el tema de la posición de Biden y de lo que podemos esperar de esta presidencia y la relación bilateral, le doy la bienvenida a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches para todos. Se puso traje y corbata, Mario, para celebrar la llegada de Joe Biden en esta ocasión. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, buenas noches a todos. Y Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches a todos. La verdad, después de ver el traje de Biden, se te antoja ponerte traje, ¿eh? Déjame empezar contigo, Nacho. Yo creo que la frase más importante del discurso de hoy de Biden fue: la democracia prevaleció. Finalmente tomó posesión, finalmente no hubo disturbios como se esperaban. En fin, creo que la sola toma de posesión de Biden es un mensaje importante en Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Mira, yo creo que estás tocando un punto clave porque junto a esa frase, o incluso más todavía que esa frase que pegó muy fuerte, la que se repitió no solo por Biden, sino por todos los que participaron en el evento, es la segunda frase del preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, que es lograr la unión más perfecta. Y esa está estrictamente vinculada a un problema básico de cualquier sistema político, que es la transmisión pacífica del poder. Entonces, lo que estaban celebrando precisamente el día de hoy era cómo la transición pacífica del poder había logrado, digamos, consolidar esta unión más perfecta. Desde luego, Denise, y que es una tradición en el sistema político estadounidense que viene desde la primera toma de posesión de George Washington, pues en el siglo XVIII, todavía en el siglo XVIII. Creo que llevan 50 y tantas tomas de posesión de manera pacífica en Estados Unidos, Denise. Sí, y las tomas de posesión tienen una simbología muy significativa. Y hoy creo que fue un día particularmente histórico y de alivio para muchos, incluyéndome, el que Trump se fuera
pacíficamente por la mañana y se fuera probablemente a la ignominia, a los juicios, al posible impeachment del Senado. Pero creo que lo que quiero señalar es que no solo fue un cambio de gobierno, no solo fue un cambio de presidente. Creo que presenciamos hoy un cambio de tono, de narrativa, de forma de entender la presidencia, de ejercer el poder. Fue un día cargado de símbolos y mensajes muy poderosos. En primer lugar, el que Trump no estuviera ahí, el simple hecho de que el presidente saliente no estuviera en la toma de posesión no ha ocurrido en creo que 152 años. El que el vicepresidente Pence sí estuviera distanciándose de Trump y marcando quizá el distanciamiento del Partido Republicano del propio Trump. Trump se va amenazando que su movimiento va a seguir y que quizá va a fundar un nuevo partido, el Partido Patriota, pero hoy Trump se convirtió en una nota de pie de página. Creo que lo que dominó fue el mensaje de unidad, como decía Nacho, el mensaje de reconciliación, el mensaje de reivindicar la ciencia y la verdad. Eso es quizá lo más importante del discurso de Biden, pero hubo otros mensajes, la simbología de que una ministra de la Suprema Corte latina, la primera latina, Sonia Sotomayor, fuera la que le hiciera el juramento a Kamala Harris, que a su vez asume posesión de un cargo que nunca había asumido una mujer, ni una mujer africanoamericana con raíces también asiáticas. Creo que se hizo un esfuerzo muy importante por presentar a Estados Unidos como un país multirracial, multiétnico, mandar mensajes a la comunidad latina con la presencia de Jennifer López, mandar mensajes, incluyendo la ceremonia musical de esta noche en la que estuvo Luis Fonsi, estuvieron diversos músicos como John Legend, estuvieron presentes los 3 expresidentes vivos, incluyendo el republicano Bush. Y creo que el restablecimiento de la normalidad, del profesionalismo en el gobierno, es algo que debemos apreciar y celebrar. Sí. Hubo una primera conferencia de prensa con una encargada del área de prensa que llevó a cabo el evento, pues tomando preguntas y respuestas sin insultar a los medios, sin agredir a los medios, retomando la costumbre histórica de darle la primera pregunta al periodista del Associated Press, que es una tradición también histórica en Estados Unidos. Y creo que en términos de sustancia, más allá de la simbología del día, todas las órdenes ejecutivas. Ahorita vamos a entrar, Biden, déjame ahorita entramos a las órdenes ejecutivas. Son muy importantes. Sí, desde luego. Vamos a seguir analizando primero las palabras, Pablo, porque yo creo que ese fue el primer, o sea, si hemos aprendido después de esta época trumpiana, es que las palabras y el estilo discursivo cuentan, pesan mucho. Y yo creo que ahí desde el primer minuto vimos la diferencia entre Trump y Biden. En efecto, Leo, escribía hace poco Fernando Escalante, que es uno de nuestros mejores articulistas, que no hay como los gringos para crear tanto héroes como villanos, ¿no? Entonces yo lo resumiría así, como una ceremonia muy solemne, de añoranza por el excepcionalismo gringo, de la reivindicación, digamos, de esta narrativa teleológica del bien contra el mal, que a riesgo de sonar cursi, a mí me gusta mucho, me parece positiva no solo para Hollywood, sino también para la política, porque creo que es una fuerza benévola y sobre todo que muy ad hoc para estos momentos de demagogia global. Entonces sí, yo creo que se vio toda la solemnidad del Estado tan dañada por un personaje como Trump, y en ese sentido fue muy, digamos, muy emotivo, muy cinematográfico lo que vimos hoy, en esa línea de, digamos, de escribir la historia, donde Biden pues simboliza
esta permanencia de la democracia, y Trump pues simboliza el intento infructuoso del despotismo. Yo creo que es muy importante este simbolismo, como bien señalas tú y mis colegas. Sí, desde luego, y por cierto, porque que vaya que los gringos saben hacer shows, hijo, Exacto. siempre, la verdad, y en la política también, pero qué bombón fue esta chica que se echó un poema precioso, una niña como de 20, bueno, ya no niña, una señorita de 20 y tantos años, que le dio el toque de verdad emotivo, precioso a la toma de posesión, Mario. A mí también me sorprendió, Leo, fue mi momento favorito. Amanda Gorman, la joven poeta laureada que le tocó este año, la más joven nunca en ese rol, creo que estuvo muy bien elegida, no solo porque fue un guiño a la comunidad afroamericana, sino porque la manera en que como ella encuadró el dilema al que se presenta en este momento crítico los Estados Unidos y la forma como lo fraseó, rompió con el resto de los discursos. De hecho, yo iba a decir más bien que a pesar de esto que dices, que los estadounidenses son muy buenos para hacer un gran show patriótico, me pareció de alguna manera también un show sobrio en esta ocasión. Sí. ¿Será que fue la sana distancia, que había un cierto aire de salir de un momento muy crítico, que hubo mucho peso recordando las víctimas de la pandemia, la crisis económica, en referencia a las familias que están sufriendo, que la que tuvo el tono más adecuado y de alguna manera reencuadró las luchas históricas de Estados Unidos fue ella, justamente Amanda Gorman? Ver una cara distinta, también ver a tantas mujeres, y ella fue como en el punto, yo creo que culmen de ese momento. Pero en general yo creo que si tuviera que elegir una palabra es que fue una inauguración sobria, y me parece que es adecuado que sea sobria. Sí. No creo que era momento de echar las campanas al vuelo, porque lo que tienen enfrente es una cuesta gigantesca. La propia agenda de Biden da susto de solo verla, es de una ambición tremenda. Obviamente quiere deshacer mucho lo que hizo Trump. Yo creo que ya entraremos a eso. Yo creo que hay cosas que no va a poder deshacer tanto como él quisiera. Va a haber otras que no va a querer deshacer, yo creo. Eso es el gran secreto que no se dice. También ahorita le entramos a eso. Pero es de un hiperactivismo en los primeros 200 días, que yo creo que empezar sin demasiado bombo y platillo es buena idea, porque se va a poner dura la cosa. Sí, Nacho, pues aquí el reto es pasar de la palabra a los hechos. Lo primero que vimos fue la retórica, el cambio en discursivo, que qué rico, por cierto, hay que decirlo, ¿no? Este cambio discursivo. Pero luego vienen las órdenes ejecutivas, empieza ya a gobernar Joe Biden, y entre otras cosas, a mí la orden ejecutiva que más me gustó, Nacho, es esta grosería que nos habían hecho, no solamente Trump, sino gobiernos pasados, de ponernos un muro en la frontera. Pero yo creo que esa es, de acuerdo, era una ofensa total, una bronca de ellos, política interna, pero era una ofensa absoluta para nosotros. Pero una cosa es ponernos y otra cosa es tratar de ponernos, porque en realidad fue un fracaso la política de Trump en términos del muro, y no logró ni de chiste lo que se proponía. Yo creo que si alguien contribuyó, digamos, a darle un guión extraordinario, digamos, a melodramático, esta toma de posesión, pues fue precisamente la estupidez que hizo Trump al incitar a su gente para llevarla al Capitolio. Eso crea las condiciones de dramatismo, y creo que también hay que tener mucho cuidado la dimensión del cambio. En realidad, yo más que un cambio sustancial, es un volver a empezar. Digamos, el discurso está plagado de volver a empezar, reparar, restaurar, sanar, bajar la temperatura. O sea, es un discurso pues más de alguna manera, como dijo en su momento después de salir de la cárcel Fray Luis de León, como decíamos ayer, o sea, en realidad, ¿cuál era Trump? No podemos hablar de una era Trump. Sí hizo muchas salvajadas y hizo menos salvajadas de las que se propuso, pero si con 17 órdenes ejecutivas puedes echarla abajo, por favor, no podemos hablar de una era. Fue una pesadilla, fue un mal momento, ya estamos hablando, digamos, de recuperar. Creo que
más allá de la reivindicación de la democracia y el éxito que fue la toma pacífica del poder, hay una parte en el discurso que es preocupante por la realidad que refleja. Dice, a ver, momento, digamos, estamos en un momento desafiante, en donde no se va a resolver con palabras, sino que es más complicado. Y es los efectos de la pandemia, y ahí nada menso Biden, dice, señores, estamos en el momento más oscuro y viene el momento más mortal del virus. O sea, no nos vengamos con falsas expectativas. Esto se va a poner peor. A pesar de que yo ponga su cubrebocas y todo lo que sea, se va a poner peor. Desempleo, cierre de empresas, extremismo político, y luego dice claramente la supremacía blanca y el terrorismo interno, que debemos enfrentarlos y derrotarlos. Entonces, ahí nos habla, digamos, de pues ya no de una fragmentación, sino una desintegración de la sociedad norteamericana que no está tan sencillo rearticular. Pero en ese sentido, me parece muy interesante lo que dices, Nacho, porque me parece un discurso muy realista Sí, por supuesto. En el sentido de que pone sobre la mesa los grandes retos. Y te pregunto, Denise, yo sé que ahorita le vamos a entrar a las órdenes ejecutivas, pero este asunto me interesa, ¿no? Porque si es un presidente, y ahí otra vez está la diferencia con Trump, que dice, oigan, no, esto de la pandemia no va bien. Apenas estamos entrando a la parte quizá más complicada. Y hay problemas económicos, etcétera. O sea, sí hay un elemento realista de decir la verdad, porque también habló de la verdad y las mentiras en la política, Denise. Sí. De hecho, Susan Glasser, que cubre la presidencia para la revista The New Yorker, escribía esta tarde que quizá lo más importante del discurso de Trump es que le dijo la verdad al público estadounidense. De Biden, sí. De Biden, que dijo la verdad y que eso nos parece extraordinario, debería ser la normalidad cotidiana en una democracia. ¿Y qué les dijo? Pues hoy que celebramos la sobriedad y la recuperación democrática y todo lo que ya subrayamos en esta conversación, es también uno de los días más negros de la pandemia en Estados Unidos. Llevan más de 400,000 fallecimientos y es probable que para abril o mayo haya más de 500,000 fallecidos. Entonces, Biden asume la presidencia en un momento de enormes retos, particularmente la economía y la salud. Y de ahí que una de las órdenes ejecutivas sea este mandato de mascarillas, cubrebocas obligatorias para la población. También creo que va a haber una aceleración muy significativa de la campaña de vacunación. Ha nombrado a 5 expertos de muy alto nivel, con mucha experiencia, para conducir toda la política anti-COVID. Y ha nombrado a voces muy experimentadas en el ámbito económico también. Creo que el reto va a ser que su presidencia frente a estos escollos monumentales no se conforme con simplemente ser Obama 2, que no se conforme con regresar al statu quo ante, porque la elección reveló un profundo descontento en Estados Unidos que se manifestó en el voto a favor de Trump. 74 millones de personas votaron por él. Así es. Aunque él ya no esté en el ámbito político, su legado queda ahí. Y es la primera vez, por cierto, que escucho a un presidente estadounidense reconocer el problema de la supremacía blanca, del racismo sistémico. Entonces, ese reconocimiento me parece que hay que alabarlo, pero de ahí a trascender a políticas públicas que logren desactivar el trumpismo y desactivar todo lo que motivó ese resentimiento de raza, de clase incluso, y la decepción que muchos tienen con la democracia estadounidense, que no se va a corregir con solo repetir los nombramientos de quienes trabajaban con Obama, regresar a la normalidad. Esa normalidad produjo a Trump, entonces creo que va a tener que ser mucho más ambicioso en su agenda. Yo creo que no puede regresar a ser el segundo Obama,
pero tampoco puede regresar a ser el segundo Jimmy Carter, que después de un presidente tan nefasto como Richard Nixon, pues entró un tipo decente, con buenas intenciones, un buen tipo como Jimmy Carter, pero que no supo gobernar, caray, y se le fue la presidencia y fue un cuatrienio terrible para Estados Unidos con Jimmy Carter. Pero déjame, Pablo, porque yo sé que este es un tema que te gusta mucho a ti, el tema de la verdad y la mentira. Porque sí hay gente que lo que quiere es escuchar mentiras y al demagogo y a decir, no hombre, vamos bien, vamos a salir adelante, no se preocupen, somos americanos, versus los que, en lo particular a mí me gustan más, los políticos que te dicen la neta, la verdad. Hoy estamos pasando por un momento muy difícil. Sí, desde luego, es que la salida de Trump va a generar un vacío que nos permitirá contrastar muchas hipótesis y comprobar muchas teorías. Una de ellas, desde luego, es, por ejemplo, si la toxicidad del discurso público se debía esencialmente al personaje, a Trump, o más bien eran las redes y esas continuarán, ¿no? O si la mentira es inherente a la política. Yo creo que, como decía Václav Havel, la política es representación, es teatro. Va a estar muy difícil que una administración no mienta. Más bien ahí vamos a ver cómo miente, ¿no? Pero difiero un poquitito de Nacho. Celebro que resalte la mesura. También un poquito de Denise, que aplauda la no complacencia, pero fíjate que yo creo que Biden sí tiene todos los aires a su favor, primero porque la vara es realmente baja. Ayer leía un ensayo del historiador Timothy Naftali que decía, contrario a lo que se cree, Estados Unidos ha tenido presidentes realmente muy malos, terribles. Buchanan, Andrew Jackson, Andrew Johnson, Harding, hay varios, ¿no? Bueno, desde luego Nixon y hasta Bush, pero jamás algo como Trump, en ningún sentido, bajo ningún estándar, nunca había tocado algo como Trump. Entonces, yo creo que Biden tiene relativamente fácil la cosa en comparación con Trump, además de que ya está la vacuna. Es decir, para mí me parece inminente que se va a resolver el tema del COVID durante la administración de Biden. Sí. Tercero, tiene mayoría en ambas cámaras. Eso es cierto. Cuarto, el voto popular más grande en la historia. 5, los líderes y jerarcas republicanos más o menos dispuestos a trabajar con él, al menos para purgar al trumpismo. Se aprobó un paquete de $2 trillones, trillones en inglés. Entonces yo creo que las condiciones, al menos a juzgar por el tablero del juego, están puestas, y no creo exagerar, para pues, al menos ver una suerte de época rooseveltiana, ¿no? No digo que lo vaya a hacer Biden, no, bueno, parece... No, a ver, yo creo que ahí a lo mejor yo me expresé mal. Es decir, la pandemia es un problema de políticas públicas, podrá ser más o menos eficiente. Esta crisis económica tiene sus peculiaridades, entre otras razones, porque no hay una crisis estructural de la economía, se paró por la pandemia, entonces tienes condiciones también para con determinadas políticas públicas resolverla rápidamente. Es decir, no es la Gran Depresión en donde Roosevelt tenía que reinventar la economía y reinventar el país. En ese sentido, Pablo tiene toda la razón. Yo sí creo que el problema más de fondo y el que no resuelves con políticas públicas es el que dijo que va a confrontar y va a enfrentar fuertemente, es el de la supremacía blanca y el terrorismo interno. Sí. Y eso lo dijo en palabras, pero como bien decía Denise hace un momento, son mucho más los hechos que las palabras. Está Kamala Harris, está el gabinete que es pluriétnico, plurigénero, todo, digamos, está hecho absolutamente retando precisamente a esos supremacistas. Y en cierto sentido, Pablo tiene razón,
su mismo carácter. Digamos, yo no creo que sea un Carter para nada, yo creo que es alguien que sabe gobernar y lleva ahí muchísimos años. No, yo también. Capaz de tomar decisiones, sí. Y tampoco tiene que tomar decisiones tan profundas, es volver a lo que había. Sí, no. ¿Cuál es su oferta? ¿Cuál es su oferta a nivel mundial? Ahí sí mundial? No estoy de acuerdo contigo. A ver, a nivel mundial, ¿cuál es su oferta? Pues vamos a regresar a los organismos multilaterales que nos regresamos y vamos a volver a relacionarnos con los que relacionamos. Pero, por ejemplo, siempre en Estados Unidos, uno de los elementos clave para cambiar de momento y de época es la problemática internacional y el discurso internacional de los presidentes. Aquí no está eso como el eje, digamos, para transformación general de los Estados Unidos, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo ahí sí no estoy de acuerdo contigo, porque sí creo que va a hacer cambios muy importantes, no solamente regresar al pasado. Por ejemplo, ya anunció que viene una reforma migratoria que ni Obama se atrevió a hacer, ¿eh? Y eso sí va a dividir a los Estados Unidos. Ese sí es un tema divisivo. Pero me queda, Mario, una última intervención tuya. Nos vamos a pausa y seguimos este debate. Venga, Mario. Bueno, yo me inclino a pensar también que el mundo que se nos fue ya no se puede restaurar. Hay cosas que sí se puede hacer con una acción afirmativa, regresar al Tratado de París, volver a participar activamente en asuntos multilaterales, pero hay otros que no. En política exterior, por ejemplo, las relaciones con la OTAN, yo creo que ya están tocadas para siempre, con China para siempre. Yo creo que las relaciones con Rusia van a seguir siendo complicadas. Y un poco lo que ocurrió se continuará. Internamente coincido en que la reforma migratoria que prometió y que sí tiene intención de pasar, parece ser, va a requerir un esfuerzo inmediato de activación política que va a tomar a todo Estados Unidos. Va a movilizar a sus bases, polemizar con las ajenas, tratar de acercarse a poblaciones que el Partido Demócrata había descuidado, incluso los latinos, a los que hubo muchos guiños en la presentación, tratar de traerlos de vuelta, que algunos de ellos abandonaron al Partido Demócrata. Va a ser todo una especie de reestructuración con implicaciones políticas de largo plazo. Y también está el asunto de los impuestos. Sí aprobaron el gran paquete de recuperación de 2 trillones, millones de millones, pero van a tener que lidiar con el asunto del impuesto corporativo que Trump redujo significativamente a 21%. Y está encima de 30%, y van a tener que reestructurar también los impuestos. Para eso tienen que aprovechar el hecho urgente de que probablemente se les acabe la mayoría que tienen, que está con pinzas en la Cámara Baja, y para eso van a tener que ser muy rapiditos. En sus primeros 200 días tener una ruta de aprobación legislativa muy agresiva. Y en eso también, y una cosa que me da gusto es que Kamala Harris parece que va a tener un rol importantísimo en el Senado, dado que está mitad y mitad. Él es el vicepresidente, la vicepresidenta en este caso, la que tendrá el voto de calidad. Entonces, restaurar no está fácil. Hay cosas que son más fáciles que otras. Hay otras que podrían parecer fáciles. Por ejemplo, volver a acercar las relaciones con Cuba podría ser fácil, pero va a tomar por procesos burocráticos un tiempo. Y si le sumas lo legislativo y los cambios estructurales que hubo en las escenas internacionales, yo creo que no se va a poder. Y en ese sentido, concuerdo con Denis, creo que apostar en grande a no ser el Obama 2 es la única salida para él, porque gobernar con esas medias tintas que hizo Obama creo que no le alcanzarían a llegarle al momento, a las necesidades del momento, incluidas las necesidades de su propio partido, para no seguir debilitándose frente a lo que perdió en ciertas capas sociales vis a vis del trumpismo. Otra posible comparación es con Lyndon Johnson, que pasó muchos años en el Senado, igual que Biden, y que conoce perfectamente los intríngulis del Congreso para sacar adelante su agenda legislativa. Está interesante, está muy interesante. Estás hablando de quizás el político más grande que ha tenido los Estados Unidos, ¿eh? Sí, medio priista, ¿no te parece que era medio priista? No, olvídate de PRI, nada que PRI. O sea, el Maquiavelo tejano. Exacto. Bueno, hacemos una breve pausa. Regresamos a este debate sobre la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.